Queridos amigos, buenas tardes. Aquí José Yescas desde Orante, Toronto. Hoy día 2 de abril 2025. Esta es nuestra sesión número 152 de lectura y estudio de la versión 2021, la cual estamos revisando párrafo por párrafo para ver si efectivamente tiene los errores que sus detractores dicen tener. Eh, En esta oportunidad vamos a empezar con el documento 85, los orígenes de la adoración. ¿No? Un documento muy Bien, interesante que esperamos terminar en esta sesión. Así que, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración al Padre para que nos ilumine y nos dé am, las luces y el discernimiento necesarios para comprender lo que es la verdadera adoración y la religión. Amado Padre, gracias por reunirnos nuevamente. Gracias por hacernos llegar esta maravillosa revelación. Por favor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que estas verdades sobre los orígenes de la adoración calen profundamente en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos transmitirlo a nuestros hermanos. Eh, Te pedimos también por la paz del mundo, por este tiempo de corrección, para que las personas de buena voluntad hagan lo mejor que esté a su alcance para ese cambio que tanto necesita nuestro planeta Urantia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús Cristo Miguel. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro. Está por acá. Ok, muy bien. Creo que ya se ve. Ahí está. Vamos a quizás agrandarlo un poquitín. ¿Qué tal ahí? No sé. ¿Se ve más clarito? ¿Llena mejor la pantalla? Ustedes me dicen. No, no se ve la lectura todavía. el texto no se ve, Ahí. las letras. Las Bueno, letras. ¿Qué cosa ven? la imagen sí se ve bien y llena la pantalla, pero no vemos las Ah, letras. ya, ya. Ahí. Ve No, más abajo, para ver el texto, la letra del texto. un poco más abajo. Acá quizás. Ahí. No, no se ve. Corre hacia arriba Todo el cuadro. sí, No, la donde comienzas imagen. a leer, para donde se comienza a leer, Ah, ya, ya. No, este es el título, documento 85, Orígenes de la Ahí, Adoración. ahí. ahí. Sí, Ok, está bien. ahora sí. Sí, está Perfecto. bien. Sí, Ok, Ani. Léenos los dos primeros párrafos, por favor. ok. Tú empiezas sigue Pero después no se ve el título, Mario, pues. después El título, Marlene y después José Luis, en ese orden. el título no se ha leído. Ahí está. Ya. Entonces, documento 85, los orígenes de la adoración. La religión primitiva tuvo un origen biológico, un desarrollo evolutivo natural al margen de las asociaciones morales y aparte de toda influencia espiritual. Los animales superiores tienen miedos, pero no ilusiones. Por eso no tienen religión. El hombre crea sus religiones primitivas a partir de sus miedos y por medio de sus ilusiones. En la evolución de la especie humana, las manifestaciones primitivas de la adoración aparecen mucho antes de que la mente del hombre sea capaz de formular conceptos más complejos de la vida aquí y en el más allá, que merezcan el nombre de religión. Las primeras religiones eran de naturaleza exclusivamente intelectual y enteramente fundada en circunstancias asociativas. Los objetos de adoración eran siempre evocadores, consistían en las cosas de la naturaleza que tenían más a mano o que ocupaban un lugar preponderante en la experiencia común de los ingenuos urantianos primitivos. Ok, vamos a parar un ratito ahí. Este documento se refiere a la adoración, los orígenes de la adoración. Sin embargo, el revelador, que es una brillante estrella vespertina de Nevadón, que nos va a redactar este documento y creo que el siguiente y el subsiguiente, ¿no? Empieza hablando de la religión. Ahora yo les pregunto, ¿la religión y la adoración es la misma cosa? Bien,
La religión se define como el sistema sociocultural de creencias o dogmas, códigos morales, eh, es, puede ser un texto o un lugar sagrado, ¿no? Que llevan a conductas y prácticas uniformes en grandes grupos de personas. Esa es una definición de religión. Hay otra más simple que dice que es un sistema de creencias y prácticas que vincula a la humanidad con lo sagrado, lo trascendental y lo espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la adoración? La adoración es en esencia una manifestación de reverencia, de respeto y sumisión hacia un poder superior o un ser divino. No necesariamente una persona, ¿no? O sea, se puede adorar cualquier cosa. Eh, pero cuando se trata de una persona o de un ser divino, se reconoce su grandeza y autoridad, ¿no? Bien, entonces la adoración implica honrar a un ser o a una entidad, ¿no? A un Dios o un poder sobrenatural, mostrando reverencia y sumisión. Bien. Ahora, la religión vino después de la adoración, o sea, la adoración es un fenómeno espontáneo, natural, ¿no? Que está mediado por un espíritu, uno de los espíritus ayudantes de la mente, como ustedes comprenderán. En el libro de Urantia se menciona la palabra adoración 353 veces y la mayoría de las cuales se refiere a este espíritu, a este sexto espíritu ayudante de la mente. En esta traducción se les llama espíritus mente adcutores de adoración. El último, el séptimo, como ustedes saben, es el de sabiduría y es el que nos diferencia de los animales, ¿no? Entonces, y nos dice un dato interesante en el primer párrafo que dice, los humanos compartimos la emoción del miedo con los animales superiores, ¿no? Hacen el acápite, o sea, me imagino se refiere a los mamíferos, ¿no? Pero la mente humana es capaz de crear ilusiones a partir de ese temor, de imaginar posibles causas o idear, ¿no? Es así, por esta razón biológica, que el ser humano crea sus religiones a partir de sus miedos y por medio de sus ilusiones, ¿no? Los animales no pueden hacer eso. Ok. Um, Después nos dice el revelador que las primeras religiones eran puramente intelectuales y enteramente fundadas en circunstancias asociativas. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que, por ejemplo, si le temían al fuego y se imaginaban que era una deidad en sí misma, entonces se creaba o se inventaba el culto al fuego como religión y por lo tanto todos debían adorar al fuego, toda esa tribu, toda esa comunidad. ¿Ok? Bien. Este, ¿Qué más podemos decir? En los documentos siguientes vamos a ver en qué consiste realmente la adoración, ¿no? Desde el punto de vista de la revelación, ¿no? Porque acá la adoración es algo espontáneo antes de que una persona piense en el más allá o piense en algo más elaborado o cree una religión, ¿no? La adoración que se define en el documento 1, en el párrafo 1, sección 2, mejor dicho, sección 1, párrafo 2, nos dicen que el Padre no necesita ningún reconocimiento arbitrario ni adoración formal, ¿no? Ni servicio servil de sus criaturas del universo. Y más adelante, en ese mismo párrafo, nos dicen una cosa crucial, que no hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto la elección por libre albedrío de atenerse a su voluntad. Y esa elección libre, ¿no?, constituye la realidad de la adoración auténtica que tanto satisface, dice, la naturaleza amorosa del Padre. Perdón, alguien está entrando otra vez con el Samsung. Es José Luis, creo. Perdón, Mario Nivo. Ok. Bien, entonces ya tenemos una idea clara de en qué consiste la verdadera adoración. La adoración consiste en reconocer al Padre como creador
y ofrecer por libre elección hacer su voluntad, o sea, convertirnos en instrumentos de Él. ¿Ok? Eso es ya el nivel más alto de adoración, que es lo que nos revela el libro de Urantia. ¿Ok? Pero vamos a ver cuáles fueron los orígenes de la adoración, ¿no? Las manifestaciones primitivas de la adoración aparecieron a lo largo de la evolución de los seres humanos antes de que nuestra mente fuera capaz de reflexionar sobre la vida en este mundo y en el más allá. ¿Ok? Y los objetos de adoración eran cosas que los ingenuos seres humanos primitivos que nos dicen tenían a la mano y que significaban algo importante en su vida cotidiana. ¿Ok? Todo lo que el hombre primitivo no comprendía o le despertaba temor o pánico, se convirtió en un objeto de adoración. Eso es lo que nos están tratando de decir en esta introducción. A ver, continúa. Mario, ¿estás de vuelta? ¿Puedes leer Estoy los acá. dos últimos párrafos? Estos 4 párrafos del prólogo, de la introducción de este documento son bien profundos, permiten analizar cosas profundamente. Cuando la religión. Cuando la religión evolucionó, más allá de la adoración a la naturaleza, adquirió raíces que se desarrollaba el culto a la naturaleza. Los Acá, conceptos perdón, te has salteado un renglón. Adquirió raíces originadas en el espíritu. en el espíritu, aunque, bueno, lo voy a ampliar un poquito a ver si puedo porque está muy chiquito, aunque siguió estando siempre condicionada por el entorno social a medida que se desarrollaba el culto a la naturaleza. Los conceptos del hombre le hicieron imaginar una división del trabajo en el mundo de los supermortales. Había espíritus de la naturaleza para los lagos, los árboles, las cascadas, la lluvia y muchos otros fenómenos terrestres ordinarios. Ahora subí un poco. Ok. Gracias. En un momento u otro, el hombre mortal, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, incluyéndose a sí mismo, ha adorado también a todo lo imaginable en el cielo y bajo la superficie terrestre. El hombre primitivo temía todas las manifestaciones de poder, adoraba todos los fenómenos naturales que no podía comprender. La observación de poderosas fuerzas de la naturaleza, como las tormentas, las inundaciones, los terremotos, los desprendimientos de tierra, los volcanes, el fuego, el calor y el frío, impresionaba profundamente a la mente humana en vías de expansión. Las cosas inexplicables de la vida siguen calificándose de actos de Dios y de dispensaciones misteriosas de la providencia. Perfecto. Bueno, Ok. continúa la adoración a las piedras y los montes. Sí, Gracias. gracias. Vamos a poner este cuadrito bonito de Mundo Urantia, ¿no? Bueno, nos dice aquí que luego de la religión, la religión, mejor dicho, evolucionó más allá de la adoración a la naturaleza y adquirió raíces originadas en el espíritu. ¿No? ¿Qué creen ustedes que nos quieren decir con raíces originadas en el espíritu? Justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Que todo ese trabajo intelectual, imaginativo, se originaba del espíritu mente adjutor de adoración. ¿No? Eh, bien, entonces, gracias a este espíritu es que el hombre imagina, el hombre piensa, el hombre se hace ideas, ¿no? De las cosas y crea sobre eso un objeto de adoración y luego una religión, ¿ok? Entonces asignaba a los fenómenos de la naturaleza como la lluvia, la cascada, los árboles, ¿no? Este,
algo sobrenatural, algo más allá, ¿no? de la realidad que él experimentaba, ¿no? Y a lo largo de la evolución humana se ha adorado todo lo que existe sobre la faz de la tierra, nos dice, incluyendo el hombre mismo, ¿ok? Ha adorado también todo lo imaginable en el cielo y bajo la tierra, o sea, desde las cavernas. Y como mencionamos anteriormente, el hombre adoraba todo lo que le resultaba aterrador o incomprensible, como las tormentas, los terremotos, los volcanes, el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún sigue hablando, y aún ahora nos dicen que sigue hablando de actos de Dios, o sea, lo que no se puede explicar, nos dice, no, la gente piensa que son actos de Dios o de la providencia, ¿no? Para las cosas que son inexplicables en la vida. Bien, entramos a la primera sección, la adoración a las piedras. Marlene, por favor. El primer objeto que adoró el hombre en su evolución fue una piedra. A día de hoy, el pueblo Kateri del sur de la India sigue adorando a una piedra, igual que muchas tribus del norte de la India. Jacob durmió sobre una piedra porque la veneraba e incluso la ungió. Raquel ocultaba varias piedras sagradas en su tienda. Sigue, por favor. Las piedras impresionaron en un primer momento al hombre primitivo como algo fuera de lo normal por la forma tan repentina en que aparecían sobre la superficie de los campos cultivados o de los pastizales. Aquellos hombres no las relacionaban con los efectos de la erosión ni con los resultados de ni con los resultados de alzar la tierra. Las piedras también impresionaban mucho a los primitivos pueblos por su frecuente parecido con los animales. Atraen la atención del hombre civilizado numerosas montañas con formaciones rocosas que recuerdan a cabezas de animales e incluso rostros humanos. Pero lo que más impactaba al hombre primitivo eran las piedras meteoríticas en su trayectoria fulgurantes por la atmósfera. Las estrellas fugaces sobrecogían a los primeros hombres, convencidos de que esas líneas de fuego marcaban el paso de un espíritu en su camino hacia el planeta. No es de extrañar que los hombres se sientan inducidos a adorar esos fenómenos, sobre todo cuando encontraban después los meteoritos y estos les inspiró una mayor veneración por todas las demás piedras. En Bengala, muchos adoran un meteorito que cayó sobre el planeta en el año 1880 antes de Cristo, después de Cristo. Sí, a ver, vamos a ver esto, ¿no? En este primer párrafo se refieren a pueblos y personajes bíblicos que veneraron o adoraron piedras, ¿no? Bien, las piedras son objeto de curiosidad. Perdón, le estoy abriendo la puerta a Octavio Siller, ¿no? Llaman la atención las piedras por sus colores, por sus formas, dicen que tienen formas de animales, en fin. Las piedras también estimulan la imaginación y de ahí a la adoración, ustedes saben, hay un paso muy corto, ¿no? Y las formaciones rocosas, las montañas de piedra o las colinas de piedra ejercen el mismo efecto, ¿no? Son piedras más gigantescas, más monumentales, ¿no? Y estas reacciones hacia las piedras perduran hasta hoy. No obstante el adelanto científico que hay que puede explicar cómo está conformada una piedra, que una piedra pues puede ser, qué sé yo, volcánica, sedimentaria, una piedra puede ser basáltica, qué sé yo. Las piedras siguen ejerciendo el mismo efecto, el mismo atractivo, ¿no? Por no hablar de piedras preciosas, ¿no? Por no hablar de diamantes o esmeraldas, ¿no? Bien, entonces hay piedras, ustedes saben, hay piedras preciosas y semipreciosas, ¿no? Pero las piedras más impresionantes que hay son las que caen del cielo, nos dicen, ¿no? Los meteoritos con su resplandor de fuego, ¿no? Marcando su paso. Creo que acá hay una imagen del meteorito, ¿no? Marcando su paso, ¿no?
Y estas piedras que caídas del cielo son veneradas con especial devoción, ¿no? Y mencionan el meteorito de Bengala caído en 1880. No mencionan el de la Kaaba en la Meca. Ustedes saben que ahí en la Meca, donde hacen el peregrinaje, hay dentro de una gran urna, una piedra, ¿no? Bien, se piensa que es un meteorito. Ok. En Seguimos. Australia, perdón, sí, en Australia hay una piedra que se llama Uluru Rock, que es muy interesante porque los nativos de Australia piensan que es un espíritu que cayó de otros planetas y la adoran, y hasta la fecha la adoran. Ah, gracias, Sony. No sabía Sí, esa información de Australia. ¿Mm? Qué interesante. Gracias sí, por sí. ilustrarnos sobre esa piedra. Entonces, es uno de los cultos más primitivos. Es decir, lo primero que se adoró fueron las piedras o las montañas rocosas, las colinas rocosas, ¿no? Y de todas las piedras, la más venerada son las caídas del cielo, las piedras caídas del cielo. Exacto. Seguimos entonces eh, con José Luis. Tócame. Adelante, José Luis. Todos los clanes y tribus antiguos tenían sus piedras sagradas y la mayor parte de los pueblos modernos manifiestan cierto grado de veneración por ciertos tipos de piedras, sus joyas. En la India veneraban un conjunto de 5 piedras, en Grecia eran 30. Entre los hombres rojos era generalmente un círculo de piedras. Los romanos lanzaban siempre una piedra al aire cuando invocaban a Júpiter. En la India, incluso el día de hoy, se puede usar una piedra como testigo. En algunas religiones se puede emplear una piedra como talismán de la ley. Y por su prestigio, un delincuente puede ser llevado a los tribunales, pero los simples mortales no siempre identifican a la deidad con el objeto venerado. Mm. Estos fetiches son muchas veces meros símbolos del verdadero objeto de adoración. Ah, Los ok. antiguos, Ahí nomás, vamos a comentar dos cositas antes de que continúes con el siguiente párrafo. ok, Dicen que todos los pueblos y tribus antiguas tuvieron sus piedras sagradas, ¿no? Y actualmente se veneran y también se codician algunas piedras, ¿no? Como las piedras preciosas que dijimos. Luego hablan de la India, de Grecia, de Roma y lugares donde se usan piedras como talismanes de la ley, ¿ok? Todo esto es una narrativa curiosa e interesante. Y al final mencionan la palabra fetiche, que por definición significa un objeto venerado por la idea de que contiene un espíritu protector generalmente. ¿No? Pero un fetiche también es un objeto que no es de por sí objeto de adoración, pero que representa al verdadero objeto de adoración, ¿no? Por ejemplo, como los crucifijos, las medallas, los amuletos, ¿no? Representan, no son objetos de adoración en sí, aunque hay gente que, bueno, le da besitos a su crucifijo, en fin, lo veneran de cierta forma. Ahora sí continúa con el siguiente párrafo. los antiguos tenían una consideración especial por los agujeros de las piedras. Se suponía que las rocas porosas eran especialmente eficaces para curar enfermedades. No se perforaban las orejas para colgarse piedras, sino que se ponían piedras en la oreja para mantener abierto el orificio. Incluso en los tiempos modernos, las personas supersticiosas hacen agujeros en las monedas. Los nativos de África arman mucho revuelo en torno a sus piedras fetiche. De hecho, las tribus y pueblos atrasados conservan una veneración supersticiosa por las piedras. El culto a las piedras está muy generalizado hoy en el mundo. La lápida sepulcral es un símbolo superviviente de las imágenes y los ídolos que se esculpían en la piedra relacionados con las creencias en fantasmas y en los espíritus de los compañeros fallecidos. Y creo que este es el último párrafo. A ver, léete también, tras el culto a las piedras y Tras comentamos el culto a todo. las piedras vino el culto a los montes, y los primeros montes que se veneraron fueron las grandes formaciones rocosas. Pronto se hizo costumbre creer que los dioses habitaban en las montañas, y este fue un motivo más para adorar las grandes elevaciones de terreno.
Con el paso del tiempo, ciertas montañas se asociaron con ciertos dioses y se convirtieron así en sagradas. Los aborígenes ignorantes y supersticiosos creían que las cuevas conducían al inframundo, con sus espíritus y demonios malignos, en contraste con las montañas que se identificaron con los conceptos posteriores de buenos espíritus y deidades. Muy bien. Entonces, eh, a continuación, mencionan las piedras porosas o los agujeros en las piedras, ¿no? O los agujeros en las orejas, todo eso, ¿no? Eh, Cosas curiosas, ¿no? Por las que ha pasado la humanidad en su evolución. La adoración a las piedras persiste hasta la actualidad, dice, de forma generalizada en muchos objetos. Hablan de imágenes de piedra, las lápidas de piedra y espíritus de los muertos, y luego de las piedras se empezó a adorar montañas o colinas, ¿no? Sobre todo elevaciones rocosas, donde se pensaba que los dioses habitaban. Hay cientos de montañas sagradas en el mundo. Y en las montañas se supone vivían espíritus benéficos, pero en contraste con las montañas rocosas, las cuevas eran el inframundo, eran el infierno, eran donde vivían los espíritus malévolos, ¿no? Bien, ahora sí, y con esto termina lo de las piedras. Pasamos a las plantas y los árboles. Sonny, ¿tú deseas leer o pasamos a Anita? No, no puedo porque la letra está muy Ok, chiquita, ok, no te no la preocupes. veo muy bien. Adelante, Ani. No te Gracias. preocupes. Gracias. 2. La adoración a las plantas y a los árboles. Las plantas fueron primero temidas y luego adoradas porque se extraían de ellas bebidas alcohólicas. El hombre primitivo creía que la embriaguez lo volvía divino. Se suponía que había algo sagrado y extraordinario en esas experiencias. Incluso en los tiempos modernos, el alcohol se califica de espirituoso. A ver, ahí nomás. Esto me pareció muy curioso, ¿no? De alguna forma, el hombre aprendió a elaborar bebidas alcohólicas, ¿no? A partir de plantas, probablemente o de los frutos de esas plantas o de las semillas o de las raíces o de los cactos, ¿no? De ahí sacan el tequila, creo. Y el revelador no menciona de dónde se originó la técnica ni cómo aprendieron a producir esas llamadas hoy bebidas espirituosas, ¿no? Acá en las tiendas de Toronto, eh, antes se vendía el licor solamente en unas tiendas especiales que le decían el LCBO, ahora se venden en todas partes. Había una sección que se llama, que le ponen spirit, ¿no? Bebidas espirituosas, se refiere, y se consideran los spirit a las bebidas con alto contenido alcohólico. Entonces ahí estaban los destilados, ahí encontraba uno coñac, whisky, vodka, qué sé yo. Pero el vino y la cerveza no estaban dentro de esos spirit, ¿no? Estaban en otra sección que no espirituosas, ¿no? Pero igualmente uno se emborracha con cerveza también, ¿no? Lo cierto es que el hombre primitivo, nos ponen acá, sí sabía emborracharse y cuando estaba ebrio pensaba que se volvía divino, ¿no? Esto me pareció muy gracioso. Sí, Anita, por favor, con los dos siguientes párrafos. Los primeros hombres veían germinar las semillas con asombro y temor supersticioso. El apóstol Pablo no fue el primero en extraer profundas lecciones espirituales de la germinación y basar en ella creencias religiosas. La adoración de los árboles es uno de los cultos religiosos más antiguos. Todas las bodas primitivas se celebran bajo los árboles. Y cuando las mujeres deseaban tener hijos, a veces se las veía en el bosque cariñosamente abrazadas a un robusto roble. Muchas plantas y árboles eran venerados por sus poderes medicinales reales o imaginarios.
El salvaje creía que todos los efectos químicos se debían a la actividad directa de las fuerzas sobrenaturales. Ok, vamos a comentar eso. Entonces, la germinación de una semilla era motivo de temor y asombro, nos dicen, ¿no? Pero se utilizó como un hecho natural del cual se podían extraer profundas lecciones espirituales, tal como lo hizo el apóstol Pablo de Tarso, ¿no? Si ustedes leen en Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 14, dice así: yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, etcétera, etcétera, ¿no? Habla de Dios. ¿No? Bien, luego nos hablan de la adoración a los árboles por sus poderes medicinales, reales o imaginarios, dicen. El árbol es un símbolo de robustez, de protección, de estabilidad y de fertilidad, ¿no? Por eso dicen que ahí que las mujeres que querían salir embarazadas se abrazaban de un árbol, ¿no? Bien, bien. ¿Qué más nos dicen aquí? Ya. Ahora sí, continúa con el siguiente párrafo, por favor. Las ideas sobre los espíritus de los árboles variaban mucho entre las distintas razas y tribus. Algunos árboles estaban habitados por espíritus bondadosos, otros por espíritus engañosos y crueles. Los fineses creían que la mayoría de los árboles albergaban espíritus buenos. Los suizos desconfiaron durante mucho tiempo de los árboles, pues creían que contenían espíritus taimados. Los habitantes de la India y del este de Rusia consideran que los espíritus de los árboles son crueles. Los patagones siguen adorando a los árboles, igual que los primeros semitas. Mucho después de que los hebreos dejaran de adorar a los árboles, siguieron venerando a sus diversas deidades de las arboledas. Excepto en China, existió en su día un culto universal al árbol de la vida. Ok. Entonces, los antiguos creían que los árboles estaban habitados por espíritus buenos, ¿no? Como los fineses, y otros por espíritus malos, como los suizos, los indios y los rusos del este. Y los primeros semitas adoraron a los árboles y luego los hebreos en sus diversas deidades de las arboledas, ¿no? Adoraron a diversas deidades de arboledas. Y en China existió un culto al árbol de la vida. Interesante esto. Bien. Ahora sí, Mario, por favor, nos lee los dos Sí, últimos párrafos, creo. gracias. La creencia de que el agua o los metales preciosos que están bajo la tierra se pueden detectar con una varilla de sahari de madera es una reliquia de los antiguos cultos a los árboles. El maya, el árbol de Navidad, y la práctica Supersticioso. supersticiosa de Tocar madera. sí, y la práctica supersticiosa de tocar madera perpetúan ciertas Costumbres de la antigua adoración. costumbres de la antigua adoración a los árboles y de los cultos al árbol más reciente. Gracias. Muchas de estas formas iniciales de veneración de la naturaleza se mezclaron con los métodos de adoración que evolucionaron más tarde. Pero los primeros tipos de adoración activados por un Adhut Tormente se practicaban ya muchos antes de que la naturaleza religiosa recién despertada de la humanidad
se hiciera plenamente sensible al estímulo de las influencias espirituales. Gracias a todos y disculpa por la desprolijidad. No te preocupes. Perdón, está chica la letra hoy, no sé, como dijo esta nena que habló que no leía, porque otras veces yo la suelo ver más grande y no la puedo ampliar acá en mi celular y entonces A ver, si quieres hacemos, ahora que estoy con otra máquina, puedo... ahí está, mira, yo la amplié, Ya. ¿ves? Yo la amplié Oye, para mí acá también la y estoy por ahí lo dejé, ampliando. No sé si se ve un poquito mejor. Bien. gracias, No puedo gracias, salirme de la pantalla tampoco. Bueno, claro, gracias por todo. gracias, Bendición, gracias. prosigamos. Bien, en estos dos últimos párrafos nos hablan que los patagones siguen adorando a los árboles y que las varitas mágicas siempre son de madera y que los mayos, ¿no? No los mayas, los mayos, que son unos palos altos adornados con cintas, a veces con frutas u otras cosas, que se ponía en el centro del pueblo durante el mes de mayo, justamente por eso se le llamaban los mayos, ¿no? Alrededor de este palo adornado bailaban y cantaban, ¿no? Las personas de esas localidades, de esos pueblos, ¿no? Y seguramente a partir de esa idea se creó el árbol de Navidad también, ¿no? Un árbol adornado que a veces también está en la calle, ¿no? Aparte de dentro de los hogares. Y la costumbre de tocar y golpear madera de forma supersticiosa es rezago también de ese culto a la madera, a los árboles, ¿no? Y los métodos de adoración fueron evolucionando, pero muchas formas de veneración de la naturaleza persistieron en varias mezclas o combinaciones, ¿no? El espíritu de adoración actuó en el ser humano mucho antes de su espiritualización. Bien. Ok, pasamos a la tercera sección del documento que tiene 7. Quizás terminemos en el tiempo que tenemos. La adoración a los animales. Marlene, por favor. El hombre primitivo se sentía una peculiar sintonía con los animales superiores. Sus antepasados habían vivido con ellos e incluso se habían apareado con ellos. En el sur de Asia se creía al principio que el alma de los hombres volvía al planeta en forma de animal. Esta creencia era un vestigio de la práctica aún más antigua de adorar a los animales. Sigue. Los primeros hombres veneraban a los animales por su fuerza y su astucia. Atribuían el olfato agudo y la vista penetrante de ciertas criaturas a la guía de los espíritus. Todos los animales han sido adorados por una u otra raza en algún momento. Entre estos objetos de adoración habían criaturas consideradas medio humanas y medio animales, como los centauros y las sirenas. Ok. Miren ustedes, luego de las piedras pasaron a los animales. Y cuando nos dicen animales superiores, nuevamente pienso yo que se trata de mamíferos, ¿no? Supongo. Pero vamos a ver que también se adoraron reptiles, aves, ¿no? Y otros animales, ¿no? En el sur de Asia se creía que las almas de la gente volvían al mundo en forma de animales, o sea, pensaban en una reencarnación, pero como animal. Hay animales que pueden volar, que tienen mucha más fuerza. eh, Otros animales tienen mucho más fuerza que el ser humano. Otros animales tienen mejor agudeza visual, mejor olfato y astucia, ¿no? Por lo cual se les adoraba, ¿no? Entonces, en ellos se pensaba que estaban involucrados ciertos espíritus, ¿no? Así que no es de extrañar que estos animales fueran objeto de adoración. Después nos hablan de los centauros y las sirenas. Yo pienso que esas eran idealizaciones de animales que nunca existieron, ¿no? Que son criaturas medio humanas, o sea, medio humana y medio animal, que se convirtieron en objetos de adoración o que se consideraron como deidades, ¿no? Los centauros sobre todo, las sirenas no sé. Bien.
Entonces seguimos ahora con esto. José Luis, siguiente párrafo con los hebreos. Los hebreos adoran, los hebreos adoraron a las serpientes hasta la época del rey Ezequías, y los hindúes siguen manteniendo excelentes relaciones con sus serpientes domésticas. La adoración al dragón de los chinos es un vestigio de los cultos de la serpiente. La sabiduría de la serpiente era un símbolo de la medicina griega y los médicos modernos lo siguen empleando como emblema. El arte de encantar serpientes se ha transmitido desde los días del culto del amor a la serpiente. Las mujeres chamanes de este culto se inmunizaban a consecuencia de las mordeduras diarias de las serpientes. De hecho, se convertían en auténticas adictas al veneno y no podían prescindir de él. Bien, acá hay que comentar esto, ¿no? Este, am, los hebreos nos dicen que adoraron a las serpientes y los hindúes siguen embelesado, eh, siguen, yo diría, embelezando a la cobra, ¿no? O sea, esa flauta que le tocan y la serpiente se queda como hipnotizada, ¿no? Pero es simbólico porque en la India la serpiente también supuestamente se encuentra en el coxis y cuando En un chakra. despierta es la Kundalini, los chakras en Yucatán, ¿no? Adoraban a la serpiente y eran 7 serpientes, siempre son 7 serpientes en la India, 7 serpientes en Egipto, 7 serpientes aquí entre los mayas. Entonces, y son supuestamente 7 chakras. Bueno, algunos dicen que 8, pero por ahí va la simbología, ¿no? Es Ujú. muy interesante eso de la simbología de la serpiente. Está en todo el planeta realmente, no nada más con los hebreos. Ya, yo una vez leí un libro sobre el Kundalini, ¿no? Que era una especie de éxtasis, ¿no? De una especie de orgasmo, no sé, que sucedía después de una profunda, de estar en trance o en un estado profundo de meditación, ¿verdad? Pero no sabía que lo Eh, relacionaban con esa serpiente de un chakra, ¿no? Exacto. El sonido que hace cuando la serpiente se despierta o el kundalini Sí. es el mismo sonido de la serpiente, por eso lo relacionan. Pero en todo el planeta la serpiente fue muy venerada, ¿no? En Chichén Itzá, por ejemplo, Ajá, claro, el claro. 21 de marzo, pues en primavera, eh, la serpiente se refleja en la pirámide de Kulkulcán, de la pirámide principal del año, la serpiente baja y en otra época del año la serpiente sube. Ujú, ujú. Igual entre los hindúes es muy interesante Sí, me parece súper ese interesante esto de la símbolo. serpiente. Y dicen que el dragón Krishna chino, también, mm, sí, Shiva, perdón, te escuché per- no, decir, Krishna, ah, Krishna también, él pelea en contra de la serpiente y gana a la serpiente. Entonces, como que son símbolos de que hay una serpiente que puede subir como una que puede bajar. ujú. Eso es lo interesante. La Kundalini puede subir o la Kundalini puede bajar, O sea, la Kundalini es la dependiendo. serpiente. Perdón, Ok, bien, todo eso es muy interesante. Después nos habla ¿de del qué? dragón chino, ¿no? Que dice que también es un recuerdo del culto a la serpiente, ¿no? En realidad el dragón parece una serpiente, pero que bota fuego y que tiene alas, ¿no? Exacto. En la medicina griega, la serpiente simboliza la sabiduría
Y es el emblema que hasta hoy se usa, ¿no? En los escudos de las escuelas de medicina, ¿no? Los médicos siguen, pues, teniendo un emblema de serpientes, ¿no? Dos serpientes entrecruzadas que se miran arriba. Bien. Después nos hablan del arte de encantar a las serpientes que data de esos remotos inicios, ¿no? De esos cultos. Eh, Ahora, lo siguiente que hablan de las pitonisas, de las chamanas, ¿no? De las mujeres estas que se inoculaban la serpiente, o sea, se hacían picar por la víbora, ¿no? Eh, y después se volvían adictas al veneno, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno médico ya bien descrito, ¿no? Que si uno se inocula dosis pequeñas de veneno repetidas veces, no solo se hace tolerante al veneno e inmune, porque le da tiempo al organismo de crear los anticuerpos contra la toxina del veneno, sino que se puede volver adicto a ese veneno. O sea, el veneno comienza a formar parte de de algún ciclo bioquímico y la persona no puede ya dejar de consumir el veneno, ¿no? Si no le da un síndrome de abstinencia, lo mismo que sucede con el alcohol y otras drogas adictivas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. O sea, hay una adicción orgánica, no psicológica, a esos venenos de víboras, ¿no? Bien, ok, seguimos. José Luis. La adoración a los insectos y otros animales fue promovida por una malinterpretación posterior de la regla de oro. Haced a los demás a todas las formas de vida lo que queréis que ellos os hagan. Los antiguos creyeron en un tiempo que todos los vientos eran producidos por las alas de los pájaros y por consiguiente temían y adoraban a la vez a todas las criaturas aladas. Los primeros nórdicos pensaban que los eclipses los causaba un lobo que devoraba una parte del sol o de la luna. Los hindúes muestran frecuentemente a Vishnu con cabeza de caballo. Un símbolo animal representa muchas veces a un dios olvidado o a un culto desaparecido. En la religión evolutiva, el cordero se convirtió muy pronto en el animal sacrificial típico y la paloma en el símbolo de la paz y el amor. El simbolismo en religión puede ser bueno o malo, en la misma medida en que el símbolo suplente o no la idea original de lo que se adora. El simbolismo no se debe confundir con la idolatría directa que simplemente adora al propio objeto material. Gracias, gracias. Sonny, ¿qué nos puedes decir con respecto a Vishnu con cabeza de caballo? Yo he visto dioses hindúes como elefantes, no sé, pero caballos no recuerdo haber No, visto, pero acá yo lo tampoco. describen, ¿no? Cabeza de caballo. Bueno, He visto a Vishnu sobre serpientes, a Krishna también, o muchos dioses, ¿no? También Shiva, que tiene una serpiente alrededor de su cuello, o Ganesha, que es una cabeza de elefante. Ganesha sí, es el el elefante dios sí es típico. que ayuda a despojar el camino, pero el caballo nunca, ¿no? No sabía, No, mira, yo no estuve sabía. buscando, pero no he encontrado. No. Interesante, ¿no? Acá nos hablan de la regla de oro, nos dicen que hay una mala interpretación de la regla de oro. La regla de oro se puede enunciar en sentido positivo o negativo. En sentido negativo es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y en sentido positivo es haz a los demás lo que quisieras o trata a los demás como quisieras tú ser tratado, ¿no? Entonces, y eso se extendió, dice, erróneamente a todas las formas de vida, o sea, hasta los insectos, la vida de los insectos debía ser respetada. ¿M? Bien, y cuando hablan de la creencia de que los vientos eran causados por el aleteo de las aves, ¿no? Creo que incluyen también a los insectos con alas, y luego hablan de los misteriosos eclipses de sol o de luna,
como causados por la acción de animales como el lobo, ¿no? Esto me pareció muy interesante, ¿no? Un lobo devorando la luna. Eh, de ahí vendrá también la leyenda del hombre lobo, ¿no creen ustedes? ¿No? Que durante la luna llena, ciertos hombres con herencia de lobos, supongo, se transformaban para devorar la luminosa luna y en su camino devoraban todo a su paso, a otras personas, qué sé yo, se convertían en unas fieras, ¿no? Pero al morder a otra persona le transmitían esa malvada herencia lupina y esa persona se convertía también en un hombre lobo o mujer loba, ¿no? Y solo una bala de plata, ¿no? El metal con el brillo de la luna, justamente, podía detenerlo o parar la maldición. Todo esto, bueno, es producto de una fecunda imaginación, ¿no? Pero todo viene de esa idea antigua de que el lobo devoraba la luna. Bien. Ok, luego mencionan símbolos animales que representan a dioses olvidados o a cultos desaparecidos, como ese Vishnu con cabeza de caballo, que no lo he encontrado, pero todos esos animales de los grabados egipcios, ¿no? Que ustedes ven actualmente, o sea, hay toda clase, sobre todo pájaros, perros, serpientes. Actualmente la paloma con la ramita de olivo en el pico es el símbolo de la paz y el cordero pascual el típico animal de sacrificios. Finalmente nos dice que un símbolo religioso puede ser bueno o malo. Por ejemplo, portar un crucifijo simbolizando la venida de Cristo a Miguel a Urantia o simplemente el planeta de la cruz, ¿no? Podríamos decir, es bueno como símbolo, pero no como un objeto de veneración o menos de adoración, ¿no? En cuyo caso sería idolatría. Bien, no confundir, dice, con eso. Ok, pasamos a la siguiente sección. Anita, por favor, nos lees la sección. 4. La adoración a los elementos. La humanidad ha adorado a la tierra, al aire, al agua y al fuego. Las razas primitivas veneraban a los manantiales y adoraban a los ríos. A día de hoy está floreciendo en Mongolia un influyente culto a los ríos. El bautismo se convirtió en un ceremonial religioso en Babilonia y los griegos practicaban el baño ritual anual. Para los antiguos era fácil imaginar que los espíritus moraban en el borboteo de los manantiales, el manar de las fuentes, el fluir de los ríos y el rugir de los torrentes. Aquellas mentes sencillas estaban convencidas de que el agua en movimiento estaba animada por los espíritus y tenía poder sobrenatural. Incluso a veces no se socorría a alguien que se ahogaba por miedo a ofender algún dios del río. ¡Qué horror! Ok, entonces ahora la adoración a los elementos. Ustedes saben, hay 4 elementos, ¿no? Clásicamente desde la más antigua antigüedad, valga la redundancia, ¿no? Tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Que han sido, y todos han sido objetos de adoración. Bien. Eh, y acá comienzan hablándonos del agua, ¿no? De los manantiales, de los ríos, como en Mongolia, Babilonia y Grecia. Se pensaba que los espíritus moraban en esas aguas rugientes y burbujeantes, ¿no? Por lo cual tenían poderes sobrenaturales, sobre todo de curación o de purificación. ¿Se acuerdan el pozo, la laguna de Siloé? Cuando entremos a la cuarta parte vamos a hablar de eso. Entonces el agua era pues curativa o purificadora, ¿no? Seguimos. Eh, Mario, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Una gran variedad de cosas y acontecimientos ha servido de estímulo religioso a los distintos pueblos de las distintas edades. Muchas tribus de las colinas de la India siguen adorando al arco iris. Tanto en la India como en África se piensa que el arco iris
es una gigantesca serpiente celestial. Para los hebreos y los cristianos es el arco de las promesas. Asimismo, hay fenómenos considerados beneficiosos que una parte del mundo que son vistos como maléficos en otras religiones. El viento del este es un dios en América del Sur, porque trae lluvia. En la India es un diablo porque trae polvo y sequía. Los antiguos beduinos creían que un espíritu de la naturaleza producía los remolinos de arena e incluso en tiempos de Moisés, la creencia en los espíritus de la naturaleza fue lo bastante fuerte como para hacer que se perpetuaran en la teología hebrea bajo la forma de ángeles del fuego, del viento y Ok, gracias. del agua y del aire. Sí. Las nubes, la lluvia y el granizo han sido temidos y adorados por numerosas tribus primitivas y por muchos de los primeros cultos de la naturaleza. Las tormentas de viento con truenos y relámpagos sobrecogían a los primeros hombres. Se impresionaban tanto con estas perturbaciones de los elementos que consideraban al trueno como la voz de un dios airado. La adoración al fuego y el miedo al relámpago estaban vinculados y muy difundidos entre los grupos primitivos. Me Ok. reía de un comentario que nosotros en la zona de campo donde yo me crié decíamos viento del este, lluvia como peste, pero no sé por qué decíamos eso, pero era así hasta la actualidad. O sea, cuando acá en esta zona tenemos viento del este y vemos la tormenta con nubarrones y la lluvia es de un día completo, no sé, 30, 40, 50, 60 milímetros en poco tiempo. Por eso me causaba gracia cómo de aquella época hasta ahora se ha, digamos, transferido esto y mucho de las habitudes, costumbres que comentaban nuestros hermanos hace unos minutos, actualmente se ven. O sea, en psicología, el hombre convertido en caballo está relacionado, digamos, al misticismo, y de ahí, desde ese misticismo, partió con la psicología el amigo Freud. Carl Gustav Jung lo desmistifica, que era, digamos, el amigo personal de Freud, pero este psicólogo suizo, Carl Gustav Jung, lo desmistifica y desmistifica mucho esa situación o asociación que se estudia en la psicología que tiene que ver con el misticismo. Y está involucrado eso, profundamente arraigado. Fíjense que actualmente en la facultad de psicología se tramita eso y tenés todo un año de la carrera de estudio, chicos. O sea, que cómo se ha traspolado hasta esta época actualmente esto de la comparación, de la adoración. Nuestras hermanas recién decían de la serpiente en China. Yo estudio medicina tradicional china, estoy en tercer año, y para ellos la serpiente es una gran sabiduría. Y lo que decían de la columna comparada con la serpiente, los chakras y todo eso, eh, lo llevan a aquellos tiempos. O sea, actualmente, ¿me entienden? Actualmente están relacionadas la medicina tradicional china, actualmente a todo ese misticismo, a toda esa comparación y a toda esa lúdica, que yo a veces decían, pero mira lo que estudian estos tipos y te asocian al universo con todo eso, o sea, el chakra 1, el chakra 2, el chakra 3, los planetas, el aire, los elementos, la tierra, el aire, el fuego. La medicina tradicional china se maneja por todo este simbolismo. Bueno, gracias. Ujú. Gracias a ti por el comentario, claro.
son datos muy interesantes, ¿no? De toda esta historia de cómo se han venerado los elementos y cómo después se han desarrollado las religiones, ¿no? Eh, es interesante lo que menciona en el párrafo anterior sobre los hebreos y cristianos, sobre el arco iris, ¿no? El arco de la promesa. Eh, el mismo fenómeno natural también nos dicen que puede ser visto como algo bueno o algo malo según el lugar del mundo, ¿no? Ya tú decías de esa costumbre o ese dicho, ¿no? En tu ciudad natal sobre los vientos del este, ¿no? En la teología hebrea, el fuego, el agua y el aire son espíritus angélicos, ¿no? Y en esto de la lluvia y el granizo, que también han sido temidos y adorados, ¿no? Ahí se incluyen también las tormentas, ¿no? Los relámpagos y los truenos, la voz de un Dios airado, nos dice. El fuego y los relámpagos estaban pues vinculados. A ver, seguimos con estos datos curiosos de la adoración. Marlene, por favor, nos lees el siguiente párrafo. El fuego se mezclaba con la magia en la mente de los mortales primitivos dominados por el miedo. Cuando un adepto a la magia obtiene por casualidad un resultado positivo de sus fórmulas mágicas, lo recuerda para siempre, pero se olvida tranquilamente de las innumerables veces que fracasó del todo. La veneración al fuego llegó a su apogeo en Persia, donde perduró durante mucho tiempo. Algunas tribus adoraban al fuego como una idea en sí misma, otras lo veneraban como símbolo llameante del espíritu purificador y expiatorio de sus deidades veneradas. Las vírgenes vestales eran las encargadas de vigilar los fuegos sagrados y en el siglo XX siguen ardiendo velas como parte del ritual de muchos servicios religiosos. Ok, creo que ahí, ahí termina esta sección, sí. Bien, acá que podríamos comentar, vino el bebé a buscarme, disculpen, que el fuego y la magia estaban también mezclados y los hombres primitivos dominados por el miedo, ¿no? Eh, bien, temían mucho a estos elementos, ¿no? En Persia, o sea, en Irán, perduró mucho tiempo la adoración al fuego. Y también se adoraba al fuego en sí mismo como elemento, pero también se adoraba como manifestación purificadora o expiadora de otras deidades veneradas, ¿no? Y después, por último, nos hablan de estas vírgenes vestales de la Roma antigua. Las vestales es de la antigua Roma, que debían ser mujeres muy bellas, vírgenes, ¿no? Hijas de padre y madre patricios, y que eran las sacerdotisas de la diosa romana del hogar, la diosa Vesta, ¿no? Y estas vírgenes vestales eran las que custodiaban ese fuego sagrado en número de 4 o 6 según la época. Bien, todos estos son datos curiosos, interesantes, que nos narra aquí el revelador. Pasamos a la siguiente sección. José Luis, por favor, a ver si terminamos esto. La adoración a los cuerpos celestes. La adoración a las rocas, los montes, los árboles y los animales se fue transformando en una veneración temerosa por los elementos y desembocó de forma natural en la deificación del sol, la luna y las estrellas. En la India y en otros lugares se pensaba que las estrellas eran las almas glorificadas de los grandes hombres que habían dejado la vida en la carne. Los caldeos que practicaban el culto a las estrellas se consideraban hijos del Padre Cielo y la Madre Tierra. Sigue, por favor. La adoración a la luna precedió a la adoración al sol. La veneración a la luna alcanzó su apogeo durante la era de la caza, mientras que la adoración al sol se convirtió en la ceremonia religiosa principal de las edades agrícolas posteriores. La adoración solar arraigó primero de forma generalizada en la India y es allí donde perduró más tiempo.
En Persia, la veneración al sol dio origen al culto mi- mitraico posterior. Muchos pueblos consideraban al sol como el antepasado de sus reyes. Los caldeos pusieron al sol en el centro de los 7 círculos del universo. Las civilizaciones posteriores honraron al sol dando su nombre al primer día de la semana. Ujú. Miren ustedes, curiosamente el culto a la luna vino antes que el culto al sol, ¿no? Los incas del Perú también adoraron al sol, era el dios Inti. ¿No? Entonces, ese culto al sol, la luna y las estrellas vino después del culto a las rocas, a los montes, a los árboles y a los animales, o sea, vino mucho después. En la India y otros lugares, las estrellas se piensa que son almas de hombres grandes, muertos en la carne, ¿no? Y los caldeos practicaban el culto a esas estrellas que representaban a esas almas muertas, ¿no? De grandes hombres. Mm, bien, entonces, este culto al sol en Persia dio origen al mitraísmo. Ahora vamos a ver. En la cuarta parte se habla mucho de eso. Ok, seguimos. ¿Quién le toca? Sony. Anita de nuevo. Anita nos lee los 2 últimos párrafos. El dios Sol era considerado como el padre místico de los hijos del destino, nacidos de la Virgen, que se creía eran otorgados de vez en cuando como salvadores a las razas favorecidas. Esos bebés sobrenaturales eran abandonados siempre a la deriva en algún río sagrado, de donde eran rescatados de modo extraordinario para convertirse luego en personalidades milagrosas y libertadores de sus pueblos. Bueno, esta es la historia de Moisés, ¿no es cierto? Pero parece que hubieron varios que comparten esa misma historia. Seguimos. La adoración del hombre. Sigue, Anita, por favor. 6. La adoración al hombre. Una vez que hubo adorado todo lo que había sobre la faz de la tierra y en lo alto del cielo, el hombre no dudó en honrarse a sí mismo con la misma adoración. El salvaje de mente sencilla no distingue claramente entre animales, hombres y dioses. Los primeros hombres consideraban sobrehumanas a todas las personas distintas de lo corriente. Temían tanto a esos seres que los trataban con respeto reverencial y en cierta medida los adoraban literalmente. Incluso tener mellizos se consideraba como signo de muy buena o muy mala suerte. Los lunáticos, los epilépticos y los deficientes mentales eran adorados a menudo por sus semejantes de mente normal, que creían que esos seres anormales estaban habitados por los dioses. Se adoraba a los sacerdotes, los reyes y los profetas. Se pensaba que los hombres santos de la antigüedad estaban inspirados por las deidades. Miren ustedes, en cuanto a la adoración al hombre por el hombre, ¿no? Se empezó adorando a todo lo que nacía diferente, lo que era distinto, ¿no? Aunque fueran lunáticos, epilépticos, retardados mentales o incluso mellizos, ¿no? Luego se adoró ya a gente, digamos, importante, ¿no? Como los sacerdotes, los reyes y los profetas, ¿no? Eh, Se pensaban que eran hombres santos, que estaban inspirados por las deidades. Seguimos. Mario, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Acabamos. Los jefes tribales eran deificados al morir y más tarde se canonizó a las almas eminentes tras su fallecimiento. La evolución por sí sola no produjo nunca dioses más altos que los espíritus glorificados, ensalzados y evolucionados de los humanos difuntos. Al principio de la evolución, la religión crea a sus propios dioses. En el transcurso de la revelación, los dioses formulan la religión.
La religión evolutiva crea sus dioses a imagen y semejanza del hombre mortal. La religión revelativa busca la evolución y la transformación del hombre mortal a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy... Los dioses, Sí. Ah, bueno, termina con el último párrafo. bueno, disculpa, Sí. los dioses fantasmas que se suponen de origen humano se deben distinguir de los dioses de la naturaleza, ya que la adoración a la naturaleza acabó constituyendo un panteón de espíritus de la naturaleza elevados a la categoría de dioses. Los cultos de la naturaleza se siguieron desarrollando a la par con los cultos de los fantasmas de posterior aparición y se influyeron mutuamente. Muchos sistemas religiosos contenían en concepto dual de la deidad dioses de la naturaleza y dioses fantasmas. En algunas teologías estos conceptos se entrelazan confusamente, como en el caso de Thor, un héroe fantasma que fue también el señor del relámpago. Sí. Gracias. Gracias a ti. Miren ustedes, en la religión primitiva, el hombre crea sus propios dioses y los hace a su imagen, a imagen y semejanza de hombres, con sus celos, con sus iras, como Yahvé, ¿no? Ustedes ven cómo Yahvé se comporta como si fuera un rey iracundo, ¿no? Pero en la religión revelada, ¿no? Que busca la evolución y la transformación del hombre mortal a la imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros tratamos de imitar a Dios en vez de crear un Dios semejante a nosotros, ¿no? Esa es la diferencia. Ahí está digamos, la sabiduría de la revelación, ¿no? Y después nos hablan de Thor. Thor, como vimos en el documento anterior, en verdad existió, pero después se convirtió en una deidad, ¿no? Bien. Seguimos. Marlene, por favor. Los dioses fantasmas ya lo leyó. A ver, quedaba este pequeño párrafo y pasa al último, que es cortito. Sí, la adoración del hombre. Pero la adoración del hombre por el hombre llegó al máximo cuando los dirigentes temporales ordenaron a sus súbditos que los veneraran de ese modo y se declararon descendientes de las deidades para justificar esa exigencia. Eso pasó con 7. los emperadores romanos, ¿no? Que se sentían divinos, ¿se acuerdan? ¿No? Uno de ellos, el loco de Calígula, sobre todo. Sigue, por favor. 7. Los adjutores de la adoración y la sabiduría. Todo hace pensar que la adoración a la naturaleza surgió de forma natural y espontánea en la mente de los hombres y mujeres primitivos, y así fue. Pero durante todo ese tiempo estuvo actuando en esas mismas mentes primitivas el sexto espíritu adjutor que había sido otorgado a aquellas gentes como influencia directriz de esa fase del desarrollo humano. Este espíritu estimulaba constantemente el anhelo adorador de la especie humana, por primitivas que pudieran ser sus primeras manifestaciones. El espíritu de adoración originó, sin lugar a dudas, el impulso humano de adorar, aunque fuera el miedo animal lo que motivó las expresiones de adoración y aunque sus primeras prácticas se centraran en los objetos de la naturaleza. Miren ustedes, el sexto espíritu adjutor o espíritu ayudante de la mente, ¿no? Es el de la adoración. Este espíritu ha sido otorgado para que estimulara en la mente humana el anhelo de adorar. Y no importara que fuera el objeto de adoración a un objeto de la naturaleza en sus inicios, pues debía evolucionar desde esos niveles más bajos. ¿Ok? Luego de esas primeras expresiones de adoración vino la revelación. ¿Ok? Bien.
en estos párrafos nos van a explicar, nos aclaran de qué manera el espíritu de adoración influye y guía el desarrollo de la mente religiosa, ¿no? No lo hace a través del pensar, sino del sentir. Esto es algo muy importante. Sigue. Debéis recordar que la influencia que guió y controló todo el desarrollo evolutivo fue el sentir, no el pensar. Para la mente primitiva hay poca diferencia entre temer, rehuir, honrar y adorar. Cuando el impulso de adoración está dirigido y asesorado por la sabiduría, por el pensamiento meditativo y experiencial, empieza a convertirse en el fenómeno de la religión real. Cuando el séptimo espíritu adjutor, el espíritu de sabiduría, consigue ejercer su ministración de manera efectiva, la adoración del hombre empieza a apartarse de la naturaleza y los objetos naturales para volverse hacia el Dios de la naturaleza y el creador eterno de todas las cosas naturales. De todas las cosas naturales. Y creo que aquí termina el documento. Miren ustedes, este párrafo es importantísimo, ¿no? Porque nos dice que cuando entra la sabiduría, que es el séptimo espíritu adjutor o espíritu ayudante de la mente, ¿no? El impulso de adoración está dirigido y asesorado por la sabiduría. ¿No? Ahora sí, la mente pensante, dice el pensamiento meditativo y experiencial. La adoración empieza a convertirse en el fenómeno de la religión real, de la religión verdadera. Entonces el hombre empieza a apartarse de la naturaleza y los objetos naturales para enfocar su adoración en el creador eterno de todas las cosas. Y eso se siente, no es con la mente, ¿no? Eso es muy importante destacar. Por eso es que no se puede demostrar. La fe es algo que uno adquiere, ¿no? Se convence a sí misma, lo encuentra, así como un científico que investiga y encuentra una verdad científica y se convence de eso. Y ya no hay vuelta atrás. Eso mismo pasa con la fe. Y la fe ya no se pierde nunca. Y otra cosa, no se puede transferir la fe. Por más fe que uno tenga, si uno trata de convencer a otra persona de la fe que uno tiene, pierde su tiempo. Eso no es así, ¿no? Entonces, este documento nos enseña eso en estos orígenes de la adoración. Los siguientes van a profundizar un poco más en la religión y en la adoración, también redactados por Estrella Vespertina, ¿ok? De Nevadón. Bueno, y hasta aquí llegamos, terminamos el documento felizmente y será hasta la próxima semana en el siguiente documento, el 86, ¿ok? Bien, a todos ustedes muchas gracias por su presencia y participación, los quiero mucho y asimismo a los que nos ven por el canal de YouTube. Dios Nos los bendiga a todos. próxima Gracias a semana. todos. Adiós. Bye. Gracias, buenas noches.